Esta es la historia real de Acorralado por el Demonio. Contada en primera persona. Mi nombre es Roberto y quiero contar mi historia. Debo primero confesar que nunca fui creyente, ni yo ni mi familia. Vivía en el escepticismo porque así fui criado. Todo empezó hace algunos años, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos para buscar un mejor futuro. Pero en el camino encontré otras cosas, como drogas, alcohol y amigos con prácticas extrañas. Solía mirar películas de terror con temáticas diabólicas, incluso por horas. En esos tiempos, consumía estupefacientes en el desierto y tenía visiones que al principio me parecían divertidas, pero que poco a poco se empezaron a transformar en cosas oscuras que me asustaban. Se había abierto un portal sin que yo me diera cuenta, y a pesar de que estaba asustado, tenía curiosidad por lo oscuro. Quise ir a conocer la primera iglesia satánica que se encuentra en California. Quería vivir la adrenalina de ver cosas raras. Fue en ese tiempo cuando pasé por la primera experiencia extraña. Estaba en mi habitación y del techo empecé a escuchar una voz que susurraba en un idioma que no entendía. No era un idioma conocido, pero me daba muchísimo miedo. Entonces me asusté y me tapé con la almohada, y la voz, que estaba arriba, empezó a bajar. Empezó a hablarme cada vez más cerca de la cara. Nunca entendí qué fue, pero ese fue el detonante para decidir volver a Ecuador definitivamente. Pero algo volvió conmigo. Quiero aclarar que antes de volver, ya había dejado las drogas por completo y casi no tomaba alcohol. Ya en casa, empezaron a pasar cosas extrañas. Me golpeaban las ventanas, se movían objetos solos, algo o alguien. No quería que la señora que nos ayudaba con la limpieza entrara en mi cuarto. Cuando quería hacerlo, la puerta se cerraba violentamente, haciendo que la señora no quiera trabajar más en ese lado de la casa. Esas experiencias de cosas extrañas se fueron acrecentando. Sin embargo, mis padres eran escépticos al respecto. Siempre le encontraban una explicación lógica. Hasta una noche en que alguien tomó del brazo de mi madre y la tiró afuera de la cama. Entonces empezó a creer. Por esos días vino mi primer encuentro con el demonio. Al regresar a Ecuador, empecé a entender que todo en lo que yo estaba metido estaba mal. Y empecé a buscar conocimiento, porque sentía en carne propia que había algo más, que hay un reino de la luz y uno de las tinieblas. Empecé a leer la Biblia. Las cosas extrañas empezaron a intensificarse. No terminaría si les cuento todas las cosas que pasaban a diario, pero quiero contarles dos de las peores experiencias que viví. Una tarde hubo una fiesta en la oficina de mi padre a la cual yo acudí, y luego de compartir un momento, me quedé profundamente dormido, ante lo cual los empleados llamaron a mi padre y le pidieron que me llevara a la casa, porque yo no reaccionaba, estaba como desmayado. Entonces mi padre me viene a buscar, me sube al auto y me lleva a la casa, pensando que yo había tomado de más y estaba borracho, pero yo había probado apenas un vaso de licor, cuando en medio del camino y de manera repentina me despierto. Pero no era yo. Hablaba con otro tipo de voz, una voz muy gruesa y muy potente, y empezaba a golpear el parabrisas del auto con tal fuerza que movía el auto entero. Mi padre gritaba: «Roberto, ¿qué te pasa?». Y yo, con una voz gruesa que no era la mía, respondía: «Mi nombre no es Roberto, yo soy Belcebú y me voy a llevar a tu hijo».
al tiempo que trataba de tirarme del auto en movimiento por la ventana para matarme. Mi padre logró llevarme a la casa, llamó a mi madre, me bajan y me llevan a mi cuarto mientras de mi boca brotaba una baba blanca. Mi padre no sabía qué hacer y lo que quería era llevarme a un hospital porque pensaba que algo estaba mal en mi cabeza. En ese tiempo, mi hermano tenía 10 años y al verme entrar a la casa de esa manera, le dijo a mi madre que no necesitaban llevarme a un hospital, que yo necesitaba la ayuda de Dios. Él les contó que tenía unos compañeros en la escuela que eran pastores y le pidió que lo llamaran. Lo extraño es que él era solo un niño y mi familia no era religiosa. No sabemos cómo fue que él pudo sacar esa conclusión y pedir esa ayuda. Mi mamá llamó y los pastores acudieron a mi casa. Le dijeron a mis padres lo que tenían que hacer. Era una liberación. Después de empezar la liberación y reprender al demonio, me desperté y pregunté qué estoy haciendo acá, porque yo no recordaba nada de lo que había pasado. En ese momento, los pastores le dijeron a mi madre, ahora sí, háblele, porque su hijo ha vuelto. El pastor, al verme despierto, le pidió a mi padre que trajera aceite. Se puso aceite en las manos y me puso una mano en la frente. Con la otra tomó mi mano y me pidió que repitiera que acepto a Jesús en mi vida. Cuando repetí eso, el aceite me empezó a quemar la cabeza. Todavía lo recuerdo, era como fuego. Me quemaba la mano, empecé a gritar y sentí que algo salió de mí. Después de ese episodio, pude dormir 7 días con la mayor tranquilidad. Todo se había calmado en la casa. Continué con mis estudios bíblicos y la actividad paranormal se intensificó de nuevo. Golpeaban la ventana, me inmovilizaban en la cama, sentía que alguien me abrazaba y no me dejaba mover, me susurraban cosas al oído y ahí fue cuando viví la segunda experiencia aterradora de mi vida. Estaba en mi cuarto con un amigo que me estaba ayudando a desarrollar mi lado espiritual. Él estaba dormido y yo también. De pronto, soñé con un versículo bíblico escrito en el aire con fuego y una mujer que rompía con furia con una daga. Era Lilith, conocida como la amante de Satanás. Al mismo tiempo que una voz leía el versículo que decía: sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. En ese momento empezó a venir una música de un lado muy oscuro. Me asustaba, todavía la recuerdo. Empezó a ser más intensa, al punto que me desperté y veo que eran las 3 a.m. Me pongo a pensar en el sueño y siento que de un lado del cuarto donde estaba mi amigo venía un susurro con una voz que se hacía cada vez más alta y decía: en tu cara, 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 en tu cara. Minimus corpus animus. Se me acercaba cada vez más. Yo llegué a pensar que era mi amigo, pero luego me di cuenta que no podía ser él, porque era una voz muy gruesa, que después de decirme en tu cara, me empezó a insultar. De pronto sentí una mano en la cara, una mano grande que me empezó a empujar contra el colchón y sentí como me iba hundiendo en la cama por la fuerza. Seguía insultando, le pude ver la cara, era un demonio, su cara era difusa y se deformaba, tenía uñas largas y su mano era grande, muy grande. Entonces cerré los ojos y veo un versículo en mi cabeza que decía: párate firme ante el enemigo. Entonces reprendí como me enseñaron los pastores y grité: en el nombre de Jesús te reprendo, gritando de tal modo que todos los que estaban en mi casa se despertaron. Incluso mi amigo, que siempre estuvo dormido, se despertó con el grito, vino a mí corriendo al igual que mi familia. El demonio me soltó por esa noche, pero sé que aún me mira. Hoy en día soy creyente y entendí muchas cosas. Entendí que las cosas que parecen inocentes pueden abrir puertas. Entendí que buscar experiencias oscuras puede llevarte a límites desconocidos. Entendí que ahora tengo más armas para ayudar a quien se encuentre perdido como yo estaba. Hay cosas que siguen pasando porque esta guerra no ha terminado. Pero me siento mucho más preparado y mucho más fuerte
para vencer esa fuerza del mal que aún hoy me persigue. Espero que esta noche